Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de un tema de actualidad, un tema que todos estamos conociendo debido al medio ambiente. Todos vivimos en un medio ambiente en cada nación. Dios es el Dios del clima. Dios tiene control sobre el medio ambiente. Después del diluvio, en los tiempos de Noé, Dios dijo que nunca iba a faltar el frío ni el calor. Nunca iba a faltar el verano ni el invierno. Siempre habría un tiempo para sembrar la semilla y un tiempo para cegar. Siembra y cosecha. Siempre iba a haber alimento en cada año, en cada nación. Dios iba a controlar todo desde arriba. Dios puso el sol y la luna para marcar los tiempos en el planeta Tierra y hoy estamos en el siglo XXI viendo cómo los climas se han ido descomponiendo en cuanto a la normalidad. Hoy estamos conociendo de los climas extremos. El año 2023 se dijo que había sido un año muy caliente, pero cuando llegó el 2024 se dijo que fue el año más caliente de muchos años. Así que ahora, en el 2025, se dice que este año va a ser más caliente que todos los años. Hay una noticia que debemos conocer, que los investigadores de la UNAM dieron a conocer hace una semana precisamente acerca del calentamiento de la Tierra. El calentamiento que está sucediendo en todas las naciones del planeta Tierra. Y hay un promedio en el calentamiento, por ejemplo, 2 grados es el calentamiento en un siglo para las naciones. Es el promedio del calentamiento, pero México está arriba de ese promedio, más arriba del 3%. Quiere decir que México, al tiempo de hoy, es la nación más caliente del planeta Tierra. Lo dicen los investigadores. Todo lo que están descubriendo lo están escribiendo. Aquí tenemos la noticia que salió en la revista Proceso de la investigación de la UNAM. La UNAM alerta que México se calienta más que el resto del planeta. Esto fue hace una semana que salió la noticia y debemos por eso estar considerando todo esto conforme a lo que Dios ha establecido en la profecía. Porque todo lo que pasa en el planeta Tierra es conforme a la profecía. Y debemos saber que estamos entonces en un tiempo donde debemos considerar los calores que están sucediendo en cada planeta. Y aquí en México, si México es uno de los países o el país más caliente del planeta Tierra, es cuando más podemos o debemos poner atención en cuanto a lo que sucede en nuestra nación. Estás Por hablando eso, del país. Sí, estamos hablando de toda la nación. Pero ya localizados en México, Tabasco es uno de los estados más calientes hay muchos de toda la estados República. que están en las estadísticas Así es. de los climas extremos, entre ellos nuestro estado Tabasco. Así que hay muchos estados que están allí. Por eso hoy hablaremos de los calores, pero no conforme a la investigación de los científicos, sino a lo que dicen las Escrituras. Los calores. Hay un salmo, el Salmo 121, que nos habla acerca que Dios es nuestro guardador. Podemos leer el Salmo 121, versículos 5 y 6. Allí dice que el sol no nos va a fatigar de día ni la luna de noche. Esto habla que Dios está protegiendo a aquellos que le crean. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo, predicamos la palabra de Dios para que la gente conozca al Dios de la Biblia, conozca lo que está escrito en la Biblia, que es la palabra profética, y podamos entrar a la protección de Dios, haya calor o haya frío. Todo esto está escrito en la Biblia
y debemos por eso acudir a el protector. El Salmo allí? 121. Salmo 121. Bueno, lo puedo leer todo porque está cortito. Ok. Dice, muy bien. Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así que como es nuestro guardador, no nos va a fatigar el sol. Así es. ¿Sí? Así que así es. Debemos estar siempre conectados a la palabra de Dios. No nos fatigará el sol ni la luna de noche. Conectados con el Dios que nos ama. Que nos guarda. Que nos guarda. Estamos viviendo el siglo XXI y Dios hizo nacer una generación del siglo XXI. Somos nosotros. Si nosotros somos la generación de este siglo XXI y la profecía habla de calores, bueno, pues Dios estará protegiendo a aquellos que estén acudiendo a Él. Por eso Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios. Cristo vino hace 21 siglos para que toda la humanidad tenga la oportunidad de acercarse a Dios, de reconciliarse a Dios. Porque cuando la persona está apartada de Dios, no hay protección. Y entonces habrán problemas. Pero Cristo es el camino a la reconciliación con Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie va a la bendición de Dios, si no es a través de Jesucristo. Y Jesucristo se da a conocer por medio de las Escrituras, la Santa Biblia. Cada vez que leemos de la Biblia, estamos conociendo a Jesucristo, el único que nos reconcilia con Dios. El único que nos da revelación de la palabra que vino del cielo, de los misterios y secretos de Dios. El único que nos da el conocimiento de qué hacer en el momento de los problemas, sobre todo cuando hay calores o cuando hay fríos. La sabiduría viene de Dios y la sabiduría viene a través de la palabra de Dios para que podamos resolver los problemas aquí en la tierra. Por eso tenemos que ir a las Escrituras y hoy hablaremos qué dice la Biblia con respecto a los calores. Bienvenidos por ello a este programa de bendición a la familia, La Voz de la Alianza. Sí, bueno, me gustaría seguir reflexionando en la palabra, lo que acabamos de leer en Salmo 121, que bueno, se cree que fue el salmista David quien escribió este salmo, y vemos cómo empieza, ¿no? Hablando de los montes, que los montes es hablar de altura, es hablar de que son tan potentes, son tan altos, y uno de los conceptos de la palabra El Shaddai, que es el Dios Todopoderoso, que también significa el omnipotente o el todopoderoso. El que todo lo puede. El que todo lo puede, exactamente. Pero uno de esos significados también tiene que ver con los montes. Es como decir el Dios de las alturas o el Dios de las montañas, porque Dios habita en montes. Eso lo podemos ver en toda la Biblia. Siempre nos habla de algún monte en particular. Y aquí el salmista está diciendo, bueno, cuando estamos siendo rebasados por circunstancias o cualquier otra cosa, dice, voy a alzar mis ojos a los montes porque de allá viene mi socorro. Mi socorro, dice, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Se va como a Génesis 1:1, eso fue lo que Dios hizo al principio, los cielos y la tierra. Así que por eso el salmista está diciendo, voy a acudir al Dios de las montañas y voy a acudir al Dios creador, el creador de los cielos, el creador de la tierra. Y luego nos habla que Dios, esta es la razón por la cual Dios es espíritu. Y como espíritu, Dios aquí dice, no duerme. Él no duerme
Para Dios es lo mismo el día que la noche, porque Él creó tanto el día como la noche, así que para Dios es lo mismo el día y la noche. Algún día va a ser para nosotros lo mismo el día y la noche cuando Cristo venga por nosotros, ciertamente. Pero ahora el hombre requiere dormir, por eso Dios creó la noche para dormir, el día para trabajar, y así es como vamos disfrutando tanto del día como de la noche. Pero en este caso siempre tenemos que saber que el que nos cuida, el que nos protege, ya sea que estemos dormidos o ya sea que estemos en actividades en el día, es Dios. Dios es el Dios tanto del día como de la noche también. Y así como guarda Israel o guardó Israel en el pasado, la promesa está presente hoy en día, está activo para la iglesia el día de hoy. Así que por eso vemos cómo Dios guardó a Israel de los egipcios, de tantos, de Amalek, de sus enemigos. Y de todos sus enemigos, los guardó, les dio de comer, les dio de beber en una tierra muerta, seca, desértica, y Dios proveyó siempre a Israel. Por eso dice, el que guarda a Israel va a estar también guardando a la iglesia, y por lo mismo nos dice aquí también que por eso mismo el sol no nos va a fatigar en el día, ni la luna de noche, y además dice que Dios nos va a dar sombra. Así que Dios nos va a dar sombra, sea en el día, sea en la noche. Dios va a estar con nosotros siempre. Él es un Dios que no duerme, que está despierto las 24 horas del día, los 365 días del año, los 7 días de la semana, los 30 días del mes. Dios siempre está pendiente de los suyos. Y además de eso, también nos da la promesa de que Dios también va a guardar tanto nuestra salida como nuestra entrada. Donde quiera que nosotros nos desplacemos, de un punto A un punto B, si nosotros aplicamos la sangre de Jesucristo, entonces la sangre de Jesucristo nos va a proteger y nos va a defender. Así que Dios será a cargo de protegerte tanto en tu entrada y en tu salida. Y esto se parece como cuando Dios guiaba a Israel en el desierto, en la mañana o en el día estaba una columna de nubes en el día, y en la noche había una columna de fuego. Y era señal de que Dios estaba con Israel, estaba con ellos, y de esa misma manera Dios está con nosotros hoy en día. Sí, hay una gran enseñanza en el Salmo 121, sí. Y esa enseñanza la podemos hoy conocer con respecto a la oración. La oración la enseñó Jesucristo, por eso sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque Jesucristo estaba en la tierra, vino del cielo a la tierra, pero en el cielo estaba el Padre, Dios el Padre. Está el Padre. Y había que comunicarse de la tierra al cielo. Esta es la enseñanza de la oración. Nosotros estamos en la tierra, estamos con problemas, hay un enemigo aquí en la tierra, los demonios están al acecho atacando nuestras vidas, nuestras familias, ciudades. Necesitamos la ayuda de Dios, por eso oramos. ¿Dónde está Dios? En las alturas. Por eso miramos hacia arriba y le pedimos a Dios conforme a sus promesas, que son promesas de bendición que se cumplen en Jesucristo. Dice la palabra en 1 Corintios que todas las promesas se cumplen en el sí y en el amén en Cristo Jesús. Las promesas que tienen que ver con lo espiritual, protección espiritual contra demonios que no vemos, sanidad, la protección contra toda enfermedad, peste, plaga que se mueven en ciudades y naciones, pero también con la bendición de lo económico. En tiempos de crisis económica, Dios está de por medio. Lo único que tenemos que hacer es seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Y la palabra vino a la tierra, Cristo es la palabra, el verbo encarnado, la palabra encarnada que vino a la tierra a enseñar. Hoy la palabra está registrada en 66 libros de la Biblia. Cuando leemos de la Biblia estamos conociendo la palabra y estamos conociendo lo que debemos hacer ante los problemas de la vida diaria.
Así que este Salmo 121 tiene mucha enseñanza con respecto a la oración. Y podemos orar en cualquier lugar y en cualquier momento, sea de día, sea de noche. Podemos orar en el hogar, podemos orar en la calle, caminando, en el trabajo, donde quiera que estemos en el día podemos orar. Dios está atento a la oración y la enseñanza que tenemos en las Escrituras acerca de la oración es que cuando hay oración hay unción, hay un manto de protección del Espíritu Santo. Entonces por eso el sol no nos fatigará de día ni la luna de noche. Cuando un siervo de Dios, sierva de Dios, lleva una vida de oración, hay un manto de protección en el día y en la noche. Así que por eso vamos a leer lo que dice la palabra en Jeremías. Es el texto que pusimos en la portada, Jeremías 17, del 7 al 8. Aquí habla de la unción de protección y todo viene cuando nos comunicamos con Dios a través de la oración. Para esto vino Jesucristo, para reconciliarnos con Dios. La persona que está apartada de Dios, esto es debido al pecado. Cuando una persona está en pecado, está viviendo en adulterio, en fornicación, robando, haciéndole mal al prójimo, adorando dioses extraños, entonces no puede orar. Esa oración no podrá llegar al cielo por el pecado. El pecado nos aparta de Dios. Pero cuando nos arrepentimos de todo pecado, reconociendo que Jesucristo vino a solucionar el problema del pecado y que la sangre que derramó en la cruz es el precio que Cristo pagó para comprarnos para Dios. Ahora somos propiedad de Jesucristo, somos hijos de Dios gracias a Jesucristo en la obra de la cruz del Calvario. Entonces pasamos a ser un hijo de Dios cuando aceptamos a Cristo y ahora sí podemos orar a Dios el Padre. Y todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos los dará. Son las enseñanzas que Cristo nos da. Por eso, cuando hay oración, hay unción. Donde está la unción, está la protección de todo aspecto, en lo espiritual, en cuanto también a lo físico y a lo natural. Por eso el Salmo 121 dice, saldremos en paz, regresaremos en paz, porque el sol no nos fatigará ni de día ni la luna de noche. Vamos a leer Jeremías 17, del 7 al 8. ¿Tienes? Léelo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aquí está la escritura, dice que en el tiempo de sequía no se fatigará. Es lo que dice el Salmo 121, el sol no te fatigará. Al varón que confía en Jehová, hay que confiar en con Dios. lo que el árbol es plantado. Sí, así como los árboles son plantados donde corre el agua. Dice que así Jehová, el varón, el árbol está allí. Sí, ese se parece al Salmo capítulo 1 que habla también de ello. De donde dice que los justos, dice, son como el árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Puedes leerlo? Salmo 1, el capítulo 1, bueno, lo dice el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un árbol plantado en buena tierra, donde corre el agua debajo de la tierra, pasará por 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Y ese árbol manifestará las características del clima en cuanto a las estaciones primavera, verano, otoño e invierno. Y sabemos, por ejemplo, que cuando es la primavera hay flores en el árbol. Sí.
Las flores anuncian el fruto, va a haber fruto en el árbol para que haya para comer. Viene el verano, que es el tiempo de cortar el fruto, es el tiempo de la siega, es el tiempo de traer el alimento a casa. Entonces, después del verano empieza ya el otoño y las hojas de los árboles empiezan a caer. Y muchos ven a un árbol sin hojas, un árbol que prácticamente dirían está muerto, pero no, Sí. todavía va a pasar por el invierno. Sí, aquí... Pero es allí donde Dios está trabajando, porque cuando llega de nuevo la primavera, ¡oh!, el árbol está frondoso. Es lo que dice el Salmo 1. Sí, el Salmo 1 te da un contraste entre lo que son... Los buenos y los malos. Bueno, sí, los buenos y malos, que en otras palabras son los justos y los pecadores. Así es. Los justos, por ejemplo, hablan los 3 primeros versículos y los 3 últimos habla de los pecadores y nos dan los diferentes contrastes que hay. Por ejemplo, el versículo 1 y 2 nos dice cómo llegamos a ese árbol plantado, que habla de los justos, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios, las escrituras, esa Sí. es la ley de Dios. Entonces quiere decir que es un varón que no se junta con el maligno o se aparta del mal y además está estudiando la palabra de Dios, y entonces así llegamos lo que es el versículo 3. Sí. Es como un árbol plantado, que Sí. no importa las corrientes del mundo que vengan, pero el árbol está plantado en tierra buena, Sí. junto a corrientes de agua, y todo lo que hace Y prospera, da su fruto y a su su hoja tiempo. no cae, y da fruto a su tiempo. Sí. Esto cambio- habla de la protección que da Dios. O sea que cuando estudiamos de la ley de Dios, de la palabra de Dios, nos fortalecemos en fe. Y es la fe que nos va a proteger. Cuando venga el diablo como un león rugiente, hay una barrera que tenemos de fe, un escudo de fe. La Biblia dice, cuando Satanás venga como un río, el Espíritu Santo levanta Levantará. bandera, un escudo de fe. Por eso cuando estudiamos la Biblia nos fortalecemos en fe. Caminar en fe es creyendo lo que Dios ha determinado en su palabra. Caminaremos día con día confiando en lo que Dios ha considerado para vivir aquí en la tierra, en bendiciones espirituales, bendiciones de salud, bendiciones financieras, porque en el mundo habrá cambios en cuanto a todo aspecto de la vida. Habrán problemas que tendrán que ver con lo social, con lo religioso, con lo político, con lo económico. Pero ¿cómo yo puedo mantenerme firme a pesar de que hayan problemas a mi alrededor, problemas en mi ciudad, problemas en mi nación, problemas en el mundo? Dios me está probando si tengo fe, si camino en la confianza de su palabra. Por eso los cambios que hay en el medio ambiente, como son los climas extremos, no son más que pruebas de Dios, sobre todo al creyente. Son pruebas que Dios determina para ver si tenemos fe o no tenemos fe. Sí. Sí, en cambio, los 3 últimos versículos del Salmo capítulo 1 nos habla del destino de los pecadores. Dice versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esto habla de dos Tipos de acciones personas. de Dios. Por un lado, la prueba. Dios prueba a los suyos, a su pueblo. Pero por otro lado, el juicio. Aquellos que están haciendo maldad, iniquidad, los que no quieren arrepentirse de todo su pecado y disfrutan haciendo el pecado, el juicio vendrá.
sus días están determinados Sí. En cuanto al porque juicio, el y 5 muchos dice, no terminarán. por tanto no se levantarán los malos en el juicio, Así es. Sí, nos dice también ni que los Dios, pecadores en la congregación que de los Dios antes de enviar un juicio va a sacar primero a los suyos, va a proteger a los suyos. Sí. Por eso vamos a ir a la Escritura para que nos vayamos orientando con respecto a lo que estamos hablando, sobre todo en este tema de los calores. En Deuteronomio capítulo 8 encontramos cómo Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Faraón los tenía esclavizados más de 400 años siendo esclavos hasta que Dios en el cumplimiento del tiempo profético vino a rescatarlos. Dios obra a través de personas y la persona que Dios usó para rescatar a todo un pueblo se llamó Moisés. Moisés era el líder que Dios escogió y la Biblia habla que Dios sacó al pueblo de Israel en la promesa de darle una mejor tierra donde vivir. Estaban en Egipto, Egipto era una buena tierra, donde todo mundo ante los problemas económicos de hambre en los tiempos antiguos iban a Egipto. Es como hoy, muchos quieren ir a los Estados Unidos. En los tiempos antiguos era Egipto, pero llegó el momento en que en Egipto, de acuerdo a la profecía, ya estuvieron trabajando como esclavos y 400 años en esclavitud. Pero Dios había prometido, la promesa Dios la dio a Abraham, el padre de la fe, y Dios le dijo a Abraham que su pueblo que nacería de sus entrañas iba a estar 400 años en esclavitud, pero al cumplimiento Dios los libertaría. Y así fue, vino juicio. Hoy hablamos de juicio y de justicia, juicio y prueba. Vino el juicio. ¿A quién mandó juicio Dios? A Egipto. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 12 que cuando salieron de Egipto, salieron bajo el juicio de Dios. Vamos a leer lo que está registrado en este juicio. Hubieron 10 plagas que Dios determinó para hacer juicio a el pueblo de Egipto. Y en Éxodo capítulo 12, donde Dios instituye ya la Pascua, que representa el derramamiento de la sangre de un cordero, que habla ya de liberación, habla de salir libre de la cautividad, libre de la esclavitud, libre de la maldición. Entonces Dios dijo en Éxodo capítulo 12, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito, dice, en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Aquí están los juicios de Dios, juicios que vinieron debido a la idolatría en Egipto. Cada plaga, las 10 plagas tuvieron que ver con la destrucción de una deidad, de un ídolo en Egipto. Ellos adoraban el trueno, adoraban la lluvia, adoraban el Nilo. El sol, Nilo era un río que ellos adoraban. Entonces Dios trajo 10 plagas y aquí dice juicio sobre los dioses que adoraban en Egipto. Por eso la sangre muestra que hubo una separación, representa la santificación. Dios santificó a su pueblo, lo sacó para ser un pueblo santo, no contaminado con la idolatría de Egipto. Pero Dios, al llevarlos afuera de Egipto, el camino trazado en ese tiempo rumbo a la tierra prometida era el camino que estaba a la orilla del mar grande o el mar Mediterráneo. Era el camino ya trazado, pero Dios no lo llevó por ningún camino trazado, por ningún camino abierto, sino que iban a abrir camino
en el caminar, En el andar, como dice el poema. Camino al andar. Así que Dios los llevó al desierto. Al desierto. Haciendo Esto es camino al importante. andar. Iban a hacer camino Al en andar. el andar. Vamos a leer ahora sí Deuteronomio 8, porque aquí habla ya de la prueba. Dios prueba si ya Dios nos salvó, si en Cristo tenemos la salvación, si en Cristo nos hemos arrepentido de todo pecado, del adulterio, de adorar ídolos, de ser malos, y en Jesucristo está la salvación, creyendo en su sangre. Bueno, a partir de ese momento que pasamos a ser hijos de Dios, empieza la prueba. La prueba de Dios. Le decimos pruebas de fe. Son pruebas de fe. Todo cristiano, hombre o mujer, pasa por pruebas. Por eso la importancia de ir a una iglesia. ¿Por qué tenemos que ir a una iglesia donde hay un pastor? Precisamente para que el pastor enseñe de la palabra de Dios, porque las pruebas vendrán, los problemas vendrán. Y también por la oración que la iglesia puede Así hacer es, cuando esté uno en porque hay que acudir a pruebas. Dios en oración cuando tenemos problemas, cuando estamos afligidos. En la iglesia local de reunión hay enseñanza, el pastor está allí para enseñar Hay cómo enseñanza orar, y para hay enseñar oración. cómo enfrentar los problemas, para enseñar cómo caminar en fe cuando vienen las pruebas, porque las pruebas vienen. Así que hay que estar preparados en todo ello. En Deuteronomio capítulo 8 dice la Escritura que, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hasta allí. O sea, Dios prueba precisamente para ver cómo estamos, ¿no? El lugar de prueba, Tremendo. el desierto. Sí, El desierto es un lugar de calor. Terrible. Es un lugar donde hay mucho calor. Y mucha necesidad de todo. Muchas necesidades. Por eso Dios, De agua, de alimento. Dios caminaba con el pueblo de Israel. En el día una nube los cubría del sol. Y en la noche una columna de fuego, fuego. para que los animales del desierto no No se acercaran a ellos. a ellos. Y Dios les alimentó 40 años dándole el trigo del cielo, Sí. el maná. El maná. Así que Dios es Dios de milagros. Dios es el Dios de la protección Y de la provisión. 40 años Dios proveyéndole la comida, el alimento. Y dice la Biblia que nunca se enfermaron en esos 40 años. Dice la Biblia que sus pies crecieron con Y sus ropas sandalias. crecieron con ellos. Sí, eso se llama milagros. Sí, Por claro. eso cuando nosotros le creemos a Dios y oramos conforme a su palabra, los milagros estarán allí. Si hay enfermedad y yo oro, Señor, yo no tengo por qué estar enfermo. Estoy orando conforme a el tiempo que me toca vivir, siglo XXI, porque hace 21 siglos atrás Jesucristo en la cruz ya venció al diablo y destruyó la maldición de toda enfermedad. Por lo tanto, en mi oración ahora yo decreto mi sanidad, porque escrito está, Jesucristo se llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario y por su llaga ya fui sanado. Por lo tanto, mi cuerpo recibe sanidad. Yo no acepto la enfermedad, sino recibo la sanidad. En un acto de fe, actúo. Esto es para los que están creyéndole a Dios y su palabra. Por eso Dios nos prueba. ¿Por qué Dios sacó al pueblo de Israel y los llevó por un lugar inhóspito? Un lugar donde no había camino en el andar, un lugar donde era
intemperie, Sí. porque iban a ser Probados. probados. Porque Dios dijo, para que saquen todo lo que está en su corazón. Y Tremendo, cómo sacaron cosas el pueblo de Israel. Pues se sí, empezaron a quejar, vino la queja. Oh, ¿por qué estamos en este desierto? Aquí no hay comida. Y estaban añorando la comida de Egipto, todo lo que comían allá. Entonces, Y sobre todo a quejarse contra Sí. Dios, y se empezaron a quejar contra Dios mismo, a reclamarle, ¿no? a reclamarle, diciendo, estábamos mejor Allá, viviendo en claro. Egipto En tierra de cautividad. que acá. Estaban esclavos y estaban deseando ser esclavos Sí. que ser libres. Allí en el desierto eran libres, pero Dios los estaba probando. Probando. Por eso, amigo, amiga, cuando estamos hablando mal, nos estamos quejando, no nos ayudamos en nada. Cada vez que nos quejamos, peores cosas sucederán. No nos ayudamos. Por eso tenemos que estar escudriñando de la Biblia, meditando en la palabra y llenándonos de la palabra. Porque la palabra tiene que abundar en nuestro corazón y boca. Cuando hablemos, sea conforme a la palabra y no conforme a los problemas de este mundo. ¿Hay problemas? Claro que sí, es la realidad. Pero yo no voy a exaltar los problemas, no voy a exaltar la realidad que el diablo está poniendo en mis ojos y en mis sentidos. Yo camino de acuerdo a la palabra de Dios, camino por fe. Escrito está, escrito está, escrito está. Así que por eso tenemos que ir a una iglesia local para ser enseñado en la palabra de Dios y cuando regresamos a casa, seguir estudiando de la Biblia, todos los días en el hogar, estudiando de la palabra de Dios, sobre todo el Salmo 121, que es un salmo que nos anima a caminar en la fe, sabiendo que Dios Y es no nada el más protector. estudiando, sino también orando, Sí, buscando orando a Dios. y estudiando de la palabra, Así declarando es. la palabra. Y el Salmo 91 es el Salmo de protección. De protección divina. Así que la vida del cristiano es una vida de estar meditando en la palabra. Es lo que le dijo Dios a Josué. Ya cuando Moisés había muerto y Josué había tomado el liderazgo de parte de Dios, es lo que Dios le dijo a Josué, que iba a meditar, que tenía que Noche meditar y día. noche Día y y día noche. en la palabra. En de la Dios. palabra de Dios. Por eso tenemos la Biblia, la llevamos cuando vamos a la reunión de la iglesia, todos los que somos cristianos, y regresamos con la Biblia a casa. La Biblia está a las 24 horas con nosotros, pero no como un libro de biblioteca. Es el libro de libros, es el libro que va a ayudarme en todo, es el libro de los milagros. Así que yo no puedo considerar la Biblia como un libro más en mi biblioteca. Este libro es un libro muy particular. Cada Por palabra eso tiene vida. tiene vida, exactamente, tiene vida. Un día Jesucristo, hablando de comer de su carne y beber de su sangre, los discípulos que le rodeaban dijeron, qué dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede soportar? ¿Quién la puede soportar? Y se fueron, abandonaron a Jesús. Jesucristo, mirando a sus 12 discípulos, 12 apóstoles, les dijo, ¿ustedes también quieren irse? Tremendo. Y fue cuando el apóstol Pedro le dijo, Maestro, ¿a quién ¿A iremos? quién iremos si Si solamente tú tienes tienes palabras palabra de vida eterna? de vida eterna. Jesucristo no es religión, amigo, amiga, Él es Dios. Dios que vino a la tierra en la persona que conocimos como Jesús de Nazaret. Dios con nosotros es el término o el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Así que hoy podemos tener todo lo que es Jesucristo nuestro Dios por medio del estudio de las Escrituras. Vayamos nuevamente a leer lo que son los calores, porque los calores están hoy agobiando a muchas personas. Todos pasamos por calores, pero tenemos que estar declarando la palabra, declarando la solución al problema y no el problema.
¿En dónde quieres que leamos? Vamos a ir a Deuteronomio, volvemos a Deuteronomio, porque allí habla de cielos abiertos y cielos cerrados. La Biblia nos enseña que cuando los cielos están abiertos es cuando Dios bendice, la bendición de Dios. Dios es Dios de bendición, pero debido al pecado los cielos se cierran. Entonces debemos considerar dos aspectos de los cielos: cielos abiertos, cielos cerrados. ¿Cómo nos está yendo en la vida personal, vida familiar? ¿Cómo nos va en nuestra vida económica, en nuestra vida social? Todo ello tiene que ver con cielos abiertos o cielos cerrados. ¿Hay solución si estamos en problemas de cielos cerrados? Claro que sí. Mientras estamos predicando el Evangelio de Jesucristo, toda persona tiene la oportunidad de arrepentirse y entrar a la bendición de los cielos abiertos. Dios quiere tener cielos abiertos sobre cada persona, sobre cada familia, sobre cada ciudad, sobre cada nación. Pero tenemos que estar declarando la palabra de Dios. Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 11, versículo del 11 al 15, allí habla de cielos abiertos, 11 al 15. Dice, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre está sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, entonces yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Todos estos versículos hablan de los cielos abiertos. Dice, y guardaos pues que vuestro corazón tiene que ver con cielos cerrados. No se infatué y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Bien. Dios es el Dios de la comida. Dios creó nuestro cuerpo con la necesidad de comer. Por eso cuando Dios abre los cielos, lo primero tiene que ver con la comida, la provisión. Por eso Dios manda la lluvia, estableció 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. 2 lluvias buenas, lluvias para la comida en el año. La primera lluvia en otoño es la lluvia que el agricultor sabe que es lluvia buena para trabajar la tierra, porque tiene que sembrar la semilla. Es cuando se siembra la semilla, en otoño. En invierno viene un incremento de la lluvia hasta que llega la primavera. La última lluvia es la lluvia de primavera. En esa lluvia de primavera es cuando Dios ya anuncia la cosecha que viene. Anuncia el alimento, la comida, a través de las flores en el campo, en los árboles. La primavera está anunciando que viene ya la bendición de la tierra. Dios puso la tierra para que a través de la tierra venga el alimento al hombre. Por eso la primera actividad económica creada por Dios es la agricultura. Así que Dios puso la primera lluvia, la última lluvia de bendición. Pero cuando hay pecado, cuando no se está siguiendo las instrucciones de Dios, y aquí dice, cuando empezamos a adorar dioses ajenos, cuando nos apartamos de Dios y empezamos a adorar o empezamos a estar pensando que hay otra forma de traer el alimento a casa, entonces empiezan los cielos cerrados. Y entonces dice el versículo 17, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos, y no haya lluvia, la lluvia buena,
la lluvia de bendición que hay en otoño, la primera lluvia de otoño y la última lluvia de primavera, no habrá, ni la tierra de su fruto, no habrá comida, son tiempos de crisis, así se le llama hoy en la economía, tiempos de inflación, tiempos de crisis económica, tiempos donde hay incremento de los precios y por lo tanto no hay salario que alcance a los precios que están subiendo y por lo tanto puede llegar la escasez y cuando haya escasez habrá hambre y cuando hay hambre habrá enfermedades. Así que es todo un ciclo que está marcado debido a la desobediencia. Por eso, si una persona está caminando en cielos cerrados, hay que arrepentirse de todo pecado y reconocer que el único camino a Dios se llama Jesucristo. Cristo vino por los pecadores. Él vino a salvar todo pecador. No vino a condenar al pecador, no vino a condenar ni a la prostituta, no vino a condenar al adúltero, no vino a condenar al idólatra, vino a salvar. Por eso, amigo, amiga, cualquiera que sea tu situación, si estás apartado de Dios con cielos cerrados, arrepiéntete. Es un acto de voluntad. Decide arrepentirte y reconocer que solamente Cristo te puede salvar. Acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, acepta su sangre y en ese momento pasas a ser un hijo de Dios y tienes que ir a una iglesia para ser enseñado cómo orar, cómo estudiar la Biblia, cómo crecer en fe, cómo caminar en ese manto de protección del Espíritu Santo y el sol no te fatigará de día ni la luna de noche en una semana, en un mes, ni en cualquier tiempo. Por eso tenemos que confiar en lo que dice Dios. Bienvenidos a la familia de Dios. Sigamos creyendo lo que Dios ha determinado ya para los tiempos últimos que estamos viviendo, la profecía. Dios se mueve en la profecía y estamos en el mejor tiempo del cumplimiento profético. En fin. Aquí en La Voz de la Alianza estamos siempre hablando de lo que Dios nos muestra, que hablemos de acuerdo a las situaciones que se viven en el día a día. Gracias por estar con nosotros, gracias por los saludos, y mañana les esperamos en nuestro servicio online, 12 del día. Saludos y bendiciones. Dios les guarde.